Lo que pasa es que, pues, ajá, tengo que bajar todos los exámenes de ustedes. Después de bajar todos los exámenes de ustedes, pues calificarlos y después subirlos. Es decir, hay que hacer todavía más, más labor en el parcial, ¿no? Entonces, probablemente lo tenga para este viernes, pero no es seguro, ¿no? Para este jueves, pero no es seguro. Yo les avisaría en cuanto les dé el resultado del parcial anterior. ¿Ok? Entonces empezamos con el material del tercer parcial. Entonces, este parcial realmente nada más tiene dos temas, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Los temas que tiene son el primero que estamos viendo allá, que son las fuerzas centrales, movimiento en un campo de fuerzas centrales. ¿A qué se refiere esto del movimiento en un campo de fuerzas centrales? Bueno, este tema se refiere a que nosotros vamos a considerar que en todo el universo o en las inmediaciones de un sistema solo existen dos partículas y solo dos, y todo lo que está alrededor de ellas no les hace ninguna influencia, es decir, no existen campos eléctricos, no existen campos gravitacionales, solo dos partículas y la interacción entre ellas, solo eso existe. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama el movimiento en un campo de fuerzas centrales. Solo dos partículas, no hay nada más que dos. El universo solo la integran dos partículas, o al menos el universo en esas inmediaciones. ¿Ok? Entonces, consideramos eso. Si solo tenemos dos partículas, entonces la lagrangiana, pues es muy fácil de construir. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos un origen, ¿okay? Y una vez que nosotros ponemos un origen, ¿sí me oyen? Bueno, ¿me oyen? Sí. Sí, perfecto. Sí, profe. Perfecto. Entonces, si nosotros ponemos un origen arbitrario en cualquier lugar cercano, por supuesto, a esas partículas, ¿qué tan cercano? Realmente ya vimos que los orígenes son arbitrarios. Nosotros escogemos dónde poner los orígenes. Entonces, ponemos dos partículas y cercano a ellas un origen en cualquier lugar. Entonces, si nosotros ponemos dos partículas con un origen en cualquier lugar, por ejemplo, como ¿no? Ahorita se los pongo. Un origen como ese que les estoy mostrando, ¿no? Entonces ponemos un origen o en donde nosotros querramos realmente. Ponemos el origen. Entonces ponemos un origen y respecto de ese origen empezamos a medir todas las cosas. Entonces, del origen a la partícula M1, pues hay un vector de posición R1. ¿Ok? De la partícula del origen a la partícula M2, pues hay un vector R2. Entonces, a partir de ese origen, nosotros podemos ubicar a la partícula. Pero entonces, nosotros también podemos ubicarla de la partícula M2 a la partícula M1. Si ven, ahí hay un vector que va de la partícula M2 a la partícula M1. O la podemos igual ubicar a partir del centro de masa. Entonces, nosotros, nuestro origen es en O, en este momento. Entonces, en O, la lagrangiana se calcula como se muestra allá arriba, ¿no? Entonces, esta lagrangiana, pues es un medio de la masa 1 por la velocidad 1 elevado al cuadrado, por la magnitud de esa velocidad 1 elevado al cuadrado. ¿Okay? Más un medio de la masa 2 por la magnitud de la velocidad 2 elevada al cuadrado. Menos
el potencial de interacción que haya entre estas dos masas. Acá, esto es algo así como un truco, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese potencial de interacción, lo que se está haciendo es, a propósito, no poner cómo vamos a medir ese potencial de interacción, porque pues ya sabemos que las partículas, si son cargas, pues van a medirse a través de la interacción de los campos eléctricos o magnéticos, si fueran magnetos. Y si son masas, pues lo que se establecería, la relación de energía potencial entre ellas que se establecería, pues sería la de la gravitación universal, ¿no? Entonces, a propósito, no se puso allá cuál es la regla de interacción entre las partículas, cuál es la energía potencial entre las partículas, para poder manipular, vamos a decir, queremos manejar átomos o partículas subatómicas, electrones, protones, neutrones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ponemos allá? Pues la ley de Coulomb. Queremos manejar planetas. Bueno, pues entonces ese potencial de interacción lo tratamos como la ley de gravitación universal. ¿Okay? Entonces, a propósito, nos está poniendo el potencial para que podamos manipular la relación entre las partículas. Entonces, lo único que estamos poniendo es la energía cinética del sistema de partículas. Entonces, un medio de m1 por la velocidad 1 elevado al cuadrado más un medio de m2 por la velocidad 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esa es la relación entre las partículas. Y lo que vamos a hacer ahora es ahorita estoy poniendo, lo que pasa es que vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es cambiar el centro de masas. Ya no ponerlo en cualquier lugar, sino cambiar el origen al centro de masas. Ya no ponerlo en cualquier lugar, sino precisamente en el centro de masas que hay entre las dos partículas. Y entonces el centro de masas se define del modo que estamos viendo allá. Es la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 dividido entre la suma de las masas. Ese es el centro, esa es la definición del centro de masas. ¿Ok? Y entonces, pero también nosotros tenemos una relación de este vector que va de la masa 2 a la masa 1, ese lo podemos llamar R, y ese R va como la resta de R1 más R2. De hecho, ¿qué es lo que vemos allá? Lo que vemos allá es que si nosotros ponemos a R2, si R2 como la resultante, entonces al inicio ponemos a R2, al final de R2 ponemos a R, y en el inicio de R2 y el final de R ponemos a R1. Entonces ahí realmente teníamos R2 más R igual a R1, pero entonces de ahí despejamos la R y nos queda eso que está allá, R, que le llamé la ecuación 1, que es R igual a R1 menos R2. Entonces esa relación sale de la figura. ¿Ok? Bueno, entonces hacemos a M mayúscula como la suma de las masas, pasamos a multiplicar esa M mayúscula por la R mayúscula, que es la posición del centro de masas. ¿Ok? Y ahora vamos a decir, nuestro origen ya no lo queremos acá en 0, sino lo vamos a poner, vamos a iniciar el problema de nuevo, vamos a ponerlo en el centro de masas. Entonces, si está puesto en el centro de masas, pues R mayúscula vale 0. Entonces, nos van a quedar dos ecuaciones.
la ecuación 1, que es R igual a R1 menos R2, y una segunda ecuación que va a estar M1 por R1 más M2 por R2. Entonces ya vamos a tener un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Perdón. Ahorita. Ahí está. Entonces, lo que hacemos es poner el centro de masas poner el origen en el centro de masas. Chihuahua, ya sé. A ver. Es que es un poco más difícil manipular porque es PowerPoint. Entonces, PowerPoint como es más complicado que Keynote, pero bueno. Ok, entonces lo que hacemos es eso, ponemos nuestro centro de masas, nuestro origen en el centro de masas, y se nos forma la ecuación 2. ¿Okay? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación, un sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones 1 y 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues realmente de este sistema despejamos, de la 1 despejamos R1, sustituimos en la ecuación 2, ¿okay? Y nos va a quedar la R2 en función de R1, o lo podemos hacer al revés, R1 en función de R2. Eso es lo de menos. Entonces, tratamos eso como un sistema de ecuaciones. Entonces, agarramos y despejamos de una y sustituimos en la otra. Vamos a ver. No se deja. Pone un poco difícil. Ya está. Ok, entonces despejamos de una, R1, la sustituimos, ok, y entonces nos va a quedar esa ecuación, esas dos ecuaciones, despejando una, despejando de la ecuación 1, por ejemplo, R1, y sustituyéndola acá, nos va a quedar R2 en función de R1 y R2. Volvemos a la ecuación 1, sustituimos R2 por lo que ya encontramos y ya tenemos ya resuelto el sistema. ¿Ok? Entonces, ya nos queda en esa ecuación R2 y R1 en función solo de R. ¿Ok? Entonces, nos quedó R2 y R1, que son la ecuación 3 y 4, las ecuaciones 3 y 4, las dos en función de R. Entonces, con estos dos resultados, agarramos y nos vamos a la lagrangiana, ¿ok? Y sustituimos en la lagrangiana ese resultado, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que la lagrangiana ahora, primero dependía de dos variables, R1 y R2, y de la masa 1 y de la masa 2, por supuesto. Pero ahora, como ya tenemos a la R1 y R2, al cambiar nuestro origen al centro de masas, entonces ya nuestra lagrangiana solo depende de R, solo depende de R. Entonces lo único que hacemos pues es elevar al cuadrado ahí las masas, ¿okay? Factorizar la R punto al cuadrado, ¿okay? Entonces hacemos un poco de álgebra. Entonces haciendo un poco de álgebra, hacemos un poco de álgebra. Okay, entonces elevamos la M2 al cuadrado, la multiplicamos por M1, el denominador es M1 más M2 al cuadrado, ¿okay? Entonces tenemos el primer término, ¿no? Y el segundo término, pues la M1 está al cuadrado, la multiplicamos por M2 y la dividimos entre M1 más M2 al cuadrado. Factorizamos el R punto cuadrada,
cuadrado. Las dos tienen 2, también factorizamos el 2, factorizamos la suma de las masas cuadradas al cuadrado. Y ya tenemos la primera expresión de la lagrangiana que está a la izquierda. ¿Okay? Bueno, después vemos que M1 y M2 son factores, pero entonces factorizo M1 y M2 y me va a quedar todo eso factor de, en el primer caso, M2 y más M1. ¿no? Entonces, después, pues simplifico esa masa, esa suma de las masas con la suma de las masas al cuadrado que está en el denominador, ¿okay? Y ya me queda una lagrangiana. A ver, vamos a poner todo lo que nos queda. ¿Okay? Entonces, nos queda esa lagrangiana que está allá abajo, ¿no? La que acaba de aparecer. Entonces, la lagrangiana, una vez ya simplificada, me va a quedar allá M1 por M2 por R punto cuadrado dividido entre 2 entre M1 más M2. ¿Ok? Bueno, si nosotros agarramos y vemos el denominador de esa energía cinética, entonces el denominador realmente tiene, si está en el sistema MKS, pues tiene kilos cuadrados. ¿Ok? Es decir, unidades de masa elevadas al cuadrado, pero está dividido entre la suma de las masas, que es M1 y M2, que son kilos, entonces son kilos cuadrados divididos entre kilos, eso me queda kilos. ¿Okay? Entonces se hace un truco y se le llama a ese M1 por M2 dividido entre M1 más M2, se le llama la masa reducida y se le representa por μ. Entonces, μ es la masa reducida y es lo que está allá a la derecha, ¿no? El producto de las masas dividido entre la suma de las masas. Se llama masa reducida porque tiene unidades de masa. Es masa cuadrada, es decir, kilos cuadrados, por ejemplo, dividido entre kilos. Entonces, eso que está allá me queda en unidades de kilos, es decir, es unidades de masa. Entonces, a ese término se le llama la masa reducida. Pero entonces, vamos a hacer un ejercicio mental. En el denominador, agarran y digan, bueno, pues vamos a suponer que una de las masas es mucho más grande que otra, la que quieran. Entonces, vamos a suponer que M2 es mucho más grande que M1, es la que quieran. Entonces, agarramos y factorizamos M2, que es la masa más grande. Entonces me va a quedar allá M2 factor de M1 dividido entre M2 más 1. Pero entonces ese M2 se cancela con el M2 que está en el numerador y me va a quedar M1 dividido entre M1 sobre M2 más 1. ¿Ok? Pero entonces, si M2 es mucho, pero mucho más grande que M1, ese término empieza a ser muy pequeño. Entonces va a depender del tamaño de las masas. Entonces, imagínense ustedes, vamos a suponer que es la Tierra y el Sol, y la masa que factorizamos, pues fue la del Sol. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que la masa de la Tierra entre la masa del Sol, eso va a tender a 0. Y toda la masa reducida va a ser únicamente la masa de la Tierra, es decir, la masa del objeto que está girando. Entonces, si nosotros tenemos un sistema en donde el origen es muy pesado, por ejemplo, el Sol, entonces, cuando nosotros hagamos las cuentas de la masa reducida, lo que nos va a quedar es la energía cinética del objeto que está girando, no del centro de masas que es el Sol. ¿Ok? Entonces, ese concepto de la masa reducida nos va a servir para eliminar algunos términos. Eso se utiliza, por ejemplo, como estamos viendo entre la Tierra y el Sol, la Luna y la Tierra, Júpiter y cualquiera de sus lunas, un átomo, el núcleo de un átomo
y un electrón, porque el núcleo de un átomo es mucho, pero mucho más pesado, unas 2000 veces más pesado el núcleo que el electrón. Entonces, este concepto se utiliza en toda la física, ¿no? Entonces, el concepto de masa reducida se le llama así porque tiene unidades de masa, ¿ok? Entonces, ese es nuestro concepto de masa reducida. Pero lo más importante es que aquí la lagrangiana nos quedó ahora en función de una velocidad, nada más, de R. Pero a partir de dónde estamos midiendo R, R lo estamos midiendo desde una masa a otra, suponiendo que nuestro origen está en el centro de masa. ¿Ok? Entonces aquí ya reducimos todo el sistema y lo pusimos en el centro de masas. ¿Ok? Entonces, reescribimos nuestra lagrangiana. Y esta es la lagrangiana que nos queda. Entonces, ¿qué es lo único que hicimos? Lo único que hicimos es que en lugar de M1 por M2 dividido entre 2 por M1 más M2, pusimos un medio de la masa reducida. Es decir, tiene forma de energía cinética, no cambió su forma. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso sigue siendo una masa, solo la masa reducida. Y que en el caso del sistema solar es del planeta con el cual nosotros estemos haciendo las cuentas. Vamos a suponer que queremos hacer las cuentas con Marte y el Sol. Bueno, pues entonces eso va a representar la masa de Marte. ¿Ok? Ok, vamos a checar si no hay ninguna pregunta. Estoy viendo el chat. Ok, entonces, nuestra lagrangiana para un sistema solo de dos partículas, es decir, un sistema de fuerzas centrales, es una función que depende de solo un término que se llama R. Y R es la distancia entre las masas. ¿Ok? Entonces, es una lagrangiana muy simplificada. Este sistema se le llama el sistema de dos cuerpos. ¿Okay? Entonces, el sistema de dos cuerpos es un sistema completamente soluble, se puede resolver. ¿Okay? Pero el sistema de tres cuerpos ya no está tan fácil. ¿Okay? Entonces, por eso se hace esta aproximación, esta primera aproximación. Es un sistema de dos cuerpos que es completamente soluble. Podemos resolver el sistema analíticamente. ¿Ok? Bueno, entonces después hacemos otra consideración. Imagínense que estamos considerando el movimiento del Sol y la Tierra. ¿Okay? Si estamos considerando el movimiento del Sol y la Tierra, entonces, ¿en dónde va a estar el centro de masas? Entonces, recuerden cómo calculamos el centro de masas. Es la masa 1 por la distancia 1 más la masa 2 por la distancia 2 dividido entre la suma de las masas. Cuando hagamos esas cuentas, resulta que la masa, el centro de gravedad del sistema Tierra-Sol está dentro del Sol y muy cercano al centro del Sol. ¿Ok? Si hacemos las cuentas con el sistema Tierra-Luna, resulta que el centro de gravedad está dentro de la Tierra. No en el centro, pero cercano al centro de la Tierra, ¿no? Entonces, en función de esas cuentas las pueden hacer, de hecho creo que están hechas en algún problema del libro de Resnick 1, ¿ok? Entonces, agarramos y ahorita agarramos y hacemos esa simplificación donde ponemos al centro de masas. Estoy acomodándolo un poco. Ahí está. ¿Ok? Entonces, agarramos
y ponemos nuestro centro de masas en el objeto más pesado. ¿Ok? Ponemos nuestro origen en el objeto más pesado. Si es el sistema Tierra-Sol, pues lo ponemos en el centro del sistema, lo ponemos en el Sol. Si es el sistema Tierra-Luna, pues lo ponemos en la Tierra. Si es un átomo de hidrógeno y su electrón que está, tomamos el núcleo como el centro y el electrón está girando alrededor de él. ¿Okay? Entonces, lo que decimos es que el centro lo podemos considerar inmóvil, ¿okay? Que es una de las condiciones para construir nuestra lagrangiana. ¿Okay? Entonces, ya consideramos nuestro origen en el objeto más pesado. El origen en el objeto más pesado, pero ya sabemos que la masa reducida, cuando hagamos las cuentas, la lagrangiana nos queda en función no del objeto más pesado, sino en función del objeto más liviano, del objeto que está girando. ¿Okay? Esa lagrangiana que está ahí arriba es la lagrangiana del objeto que está girando. ¿Por qué? Porque al origen se le considera fijo. ¿Ok? Entonces, agarramos y ponemos el origen en el objeto más pesado. A que podamos, ahí le llamé M1 al objeto más pesado, pero igual le podemos llamar M2 al objeto más pesado. Ok, estoy checando si no hay preguntas. Pueden hacer preguntas, ¿eh? Ok, entonces, ahora decimos, bueno, está bien. Considerando eso, bueno, pues nuestra X, agarramos y ponemos ya pusimos nuestro origen, entonces a partir del eje X empezamos a medir el ángulo teta para ubicar a nuestra partícula M2. ¿Okay? Recuerden que ahorita lo que vamos a medir es cómo se mueve M2. Entonces, agarramos y medimos nuestra X, que es R coseno, medimos nuestra Y, que es R seno, pero hacemos una consideración. Recuerden, los sistemas que nosotros vamos a estar midiendo no tienen R fija. Si la R fuera fija, ¿qué es lo que estaríamos diciendo? Que todos los objetos se tienen que mover en órbitas esféricas. Y eso no es cierto. ¿Okay? Las órbitas son cilíndricas si se trata de planetas, no cilíndricas, elípticas, si se trata de planetas. Y si se trata de cometas, pues pueden ser hipérbolas o parábolas gigantes. ¿Ok? Entonces, R no es constante. Teta tampoco es constante. Bueno, vamos a hacer las cuentas para ver si es constante. Pero cambia R y teta. ¿Ok? Teta no es constante. Teta punto a lo mejor. Ahorita vemos qué es lo que pasa. Entonces agarramos, ya pusimos nuestra X y nuestra Y, derivamos respecto de T la X, derivamos respecto de T la Y, ¿okay? Y obtenemos eso que está allá, ¿no? R punto coseno de teta menos R por teta punto seno de teta, esa es la X, la Y pues es R punto seno de teta más R por teta punto por el coseno de teta. Elevamos al cuadrado eso, reducimos términos semejantes y nos va a quedar lo que tenemos abajo, ¿no? R punto más R cuadrada por teta punto. Ok, lo sustituimos entonces en la lagrangiana y esa es nuestra lagrangiana, la que tenemos allá a la derecha, que es un medio de mu por, entre paréntesis, R punto elevado al cuadrado más R cuadrada teta punto cuadrada, menos la energía potencial, porque estamos hablando de la Tierra y el Sol, pero no necesariamente la Tierra y el Sol. Puede ser un átomo, un núcleo y su electrón que está girando. Si se tratase del helio, que esta es la primera aproximación del hidrógeno, como primera aproximación. Después se puede tratar el helio con este mismo modelo. Sí se puede tratar, solamente que empieza a tener errores porque esta lagrangiana es para dos partículas y si consideramos, y ese es el hidrógeno, ¿no? El núcleo y el electrón que está girando, pero el helio ya tiene tres partículas, entonces ya no empieza a dar tan exacto, empieza a tener fallas. ¿Okay? Entonces, este es solo para dos partículas, es decir, la Tierra, el Sol y cualquiera de los planetas, la Luna y la Tierra,
Júpiter y una de sus lunas, 2 objetos, nada más 2 objetos. ¿Ok? O en el átomo, pues, un electrón y un núcleo. Entonces revisamos qué le pasa a un electrón y un núcleo, entonces ese es el átomo de hidrógeno. Si queremos considerar al hidrógeno, bueno, pues consideramos al segundo átomo y al segundo electrón y el núcleo, y hacemos las cuentas, por un lado para un electrón, por otro lado para otro electrón, hacemos un promedio, ya no nos va a dar tan exacto, porque ya es un sistema de 3 partículas, y de allá para adelante, ¿no? El litio, el boro, el oxígeno, el carbono, cualquiera de esos, pues ya es un sistema de muchos cuerpos, ya no es un sistema de 2 partículas, no se ajusta el modelo, pero se pueden hacer trucos para ajustar el sistema, ¿no? Primeras aproximaciones, ¿ok? Entonces, esta es nuestra lagrangiana, ¿ok? Observamos nuestra lagrangiana. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Bueno, que tenemos velocidad cuadrada, es decir, r punto cuadrada, tenemos posición r, y en el potencial está también r, y tenemos velocidad cuadrada, pero no tenemos posición en teta. Tenemos teta punto, pero no hay posición en teta. ¿Y qué es enseguida lo que decimos? Bueno, pues que hay una conservación del momentum angular. ¿Ok? Entonces, nada más de observar a la lagrangiana, decimos, bueno, pues hay conservación de momentum angular. ¿Por qué? Porque es en teta. ¿Ok? Entonces, hacemos nuestra observación para nuestra lagrangiana. ¿Ok? Y tenemos esa observación, por supuesto, ¿no? Entonces ya sabemos que dado que hay solamente en teta, solo en teta solamente hay velocidad, pero no hay posición, entonces hay una conservación de momentum angular. Entonces aplico mis características para ver cómo es la función de momentum angular, derivo la R, la L, la lagrangiana, la derivo. Respecto de teta punto, me va a quedar mu por r cuadrada por teta punto, y eso, ya sabemos que su derivada respecto de t nos va a dar 0, entonces decimos eso es una constante. Entonces L es un momentum angular, ¿okay? Es una constante de momento angular, L. ¿Okay? Entonces despejamos teta punto y nos va a quedar la constante de momentum angular L dividido entre la masa reducida y r cuadrada. ¿Okay? Entonces ya tenemos allá nuestra velocidad angular. Nuestra velocidad angular es L entre mu y r cuadrada. ¿Ok? Entonces, hacemos, como ya conocemos nuestra función de velocidad angular, pues agarramos y regresamos a la lagrangiana y sustituimos esa teta punto por su expresión L sobre mu r cuadrada, sobre mu y r cuadrada, ¿ok? Entonces ya tendríamos una lagrangiana solo en función de r, pero como este es un sistema que conserva la energía, entonces también escribimos la energía. Entonces ahí tenemos la energía total. Recuerden que la energía total es la energía cinética, ¿ok? Y recordemos que en la lagrangiana todo el término mu, un medio de mu entre paréntesis r punto cuadrada más r cuadrada por teta punto cuadrada, todo eso es la energía cinética, más la energía potencial, ¿ok? Entonces, agarramos y decimos, bueno, pues la energía del sistema es un medio de mu por r punto cuadrada más un medio de r cuadrada, l cuadrada entre mu y r cuarta. Recuerden que teta punto está al cuadrado, ¿no? Entonces elevamos el teta punto al cuadrado, ¿ok? Elevamos el teta punto al cuadrado, obtenemos eso y simplificamos. Entonces, cuando simplifiquemos la energía total, la lagrangiana va a ser exactamente igual que esta, solamente que la energía potencial va a ser negativa, ¿no? Va a ser la única diferencia.
Entonces, nuestra energía total es un medio de la velocidad cuadrada más L cuadrada sobre 2 mu R cuadrada más mu más la energía potencial del sistema, que es nada más entre las dos partículas, porque son, las dos partículas es lo único que integra el sistema. ¿Okay? Ahora, nos vamos a las dependencias de los sistemas. Entonces, nos dicen, bueno, la energía cinética es una función que depende de la velocidad y de la posición, la energía cinética. Entonces, para nosotros es muy claro, un medio de mu por r punto cuadrado es energía cinética. L cuadrada sobre 2 mu r cuadrada también es energía cinética. ¿Por qué? Porque es realmente esa velocidad que le vamos al cuadrado, hicimos algunas simplificaciones. Eso es energía cinética, ¿ok? Y la energía potencial es mu por R. Pero después nos vamos a la expresión de la energía potencial. Entonces, la energía potencial, ¿cuál es su característica? Bueno, la característica de la energía potencial es una función que solo depende de R. La energía potencial es una función que solo depende de R. Entonces, el término L cuadrada sobre 2 mu R cuadrada solo depende de R. Y mu de R y U de R, pues solo depende de R. Entonces, ese término que está allá, L cuadrada sobre 2 mu R cuadrada, sabemos que es de energía cinética, pero por su forma parece de energía potencial. Entonces vamos a decir que ese es un término que nos va a servir para reescribir la energía. Entonces, vamos a hacer ahorita. Entonces, agarramos el término que sabemos que es de energía cinética. L cuadrada sobre 2 mu R es energía cinética, pero parece energía potencial. Parece energía potencial porque solo depende de R, no depende de la velocidad. Entonces, como parece energía potencial, hacemos un término que le vamos a llamar BDR. Entonces, ese término BDR lo está integrando L cuadrada sobre 2 mu R cuadrada, que es energía cinética, pero parece energía potencial, más UDR, que ese sí es energía potencial. Pero entonces a ese término L cuadrada sobre 2 mu R cuadrada le vamos a llamar un potencial ficticio. ¿Ok? No pertenece a la energía potencial, pero parece energía potencial, y como parece energía potencial, bueno, pues lo ponemos allá, pero le llamamos, este es un potencial ficticio. ¿Ok? Y entonces ya tenemos descrito ahí todos los términos que van a meterse en la energía potencial. Entonces la energía potencial total es BDR. El potencial ficticio, que es L sobre 2 mu R cuadrada, más el potencial real. ¿Okay? Entonces la energía potencial total está formada por dos términos, uno ficticio. ¿Por qué es ficticio? Porque no es energía potencial. Sabemos que es energía cinética, pero tiene la forma de energía potencial, después de haber simplificado la velocidad angular. Esa forma que tiene de L cuadrada sobre 2 mu R se la dio la conservación de velocidad angular. ¿Okay? Entonces, no es energía potencial, es energía cinética, pero parece energía potencial. Entonces le llamamos potencial ficticio. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestro término de energía total realmente, ¿no? Entonces tenemos nuestro término de energía cinética, que ese nada más es un medio de mu por R cuadrada, R punto cuadrada, y el término de
del potencial total, que es la suma del potencial ficticio más el potencial real. ¿Ok? Entonces, tenemos ya nuestra lagrangiana, que está integrada por dos términos. ¿Ok? Un término que es energía cinética, pero es la energía cinética traslacional, ¿ok? Nada más. Y la energía cinética rotacional, como tenía por ese momentum angular, tenía un término que se conservaba, bueno, pues parece energía potencial, ¿no? Entonces la ponemos en la energía potencial y nos queda ese término de potencial. Entonces, se reescribió nuestro término de energía. Ahorita vamos a... ¿Ok? Entonces, nosotros, por otro lado, ya sabemos que nuestra fuerza se puede calcular de este modo, la parcial negativa de la energía potencial respecto de R, y que entonces, si nosotros tenemos una función que depende de R, si nosotros tenemos una función que depende de R, entonces podemos calcular a partir de si tenemos una expresión de fuerza, podemos calcular a partir de la expresión de fuerza nuestra energía cinética. Recuerden que la ley de Coulomb está escrita en función de la fuerza, ¿eh? Y la ley de gravitación universal también está escrita en función de la fuerza. Es decir, que si nosotros conocemos que la interacción entre ellos es de fuerza, integramos esa fuerza y obtenemos la función de energía potencial. ¿Ok? Entonces, eso es por la forma del término fuerza, ¿eh? Entonces agarramos y como hay conservación de energía, pues esa E realmente es una constante. ¿Okay? Entonces agarramos y de nuestra función de energía, ¿ok? Eso es una constante, esa E es una constante. Agarramos y pasamos al otro lado L cuadrada sobre 2 mu R y también pasamos al otro lado la energía potencial y nos va a quedar ese 1/2 de mu R punto cuadrado. ¿Ok? Y entonces agarramos y despejamos el R punto. Entonces el R punto, que es la velocidad, pues va a ser raíz de 2 mu, abre paréntesis cuadradas, E menos mu de R menos L cuadrada sobre 2 mu R cuadrada. ¿Ok? Entonces, sin embargo, todo ese término mu R más L cuadrada sobre 2 mu R lo podemos poner dentro de otro paréntesis y es energía cinética menos energía potencial, ¿eh? Energía total menos energía potencial. ¿Ok? Entonces, solo es conocer la expresión de la fuerza, integrar esa expresión de la fuerza y sustituirla en la función de energía potencial. ¿Ok? Entonces, eso nos va a permitir hacer algunas consideraciones. ¿Qué consideraciones? Las que están acá, estoy acomodando. Ahí está. ¿Ven clara la presentación? ¿No está borroso o algo así? Bueno, ¿se ve claro? No, está bien. Está bien. Okay. Perfecto. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Recuerden, agarran y mentalmente factoricen el signo de ese. Ya ven que R punto es la raíz de 2 mu, abre paréntesis cuadrado, E menos mu R menos L cuadrada sobre 2 mu. Factoricen el término, el signo negativo y póngale un paréntesis a la energía potencial real y el potencial ficticio. Entonces ahí les queda realmente una suma de potencial real y potencial ficticio, ¿no? Entonces es E
menos B de R. ¿Ok? Entonces ese B de R, cuando ese R punto va a ser un número real, cuando E, la energía total, sea mayor que el potencial total. Eso nos va a dar una R real. Si el potencial total es más grande que la energía del sistema, la constante, entonces eso nos va a dar un número negativo, y la raíz de un número negativo ya sabemos que nos va a dar imaginario, y por lo que queda esa R punto no existe. ¿Ok? Entonces, esto nos va a dar condiciones para que exista el objeto que se está moviendo, ¿no? Y ustedes pueden decir, bueno, pues si es un sistema, ¿cómo va a tener la energía potencial más grande que la energía cinética? ¿Bien? Pero entonces imagínense, hace que algunos años, como 2 años, entró un objeto al sistema solar, sí lo llegaron a ver de él, el Oumuamua. Entonces el Oumuamua era un objeto que entró a nuestro sistema solar, pero viene de otro lado, y la energía potencial que traía era más grande que el sistema, entonces no pudo quedar atrapado en el sistema solar. ¿Ok? Entonces nada más pasa y se va para otro lado, vuelve a salir del sistema. Entonces puede existir, por supuesto que puede existir. Imagínense un sistema atómico en donde yo agarro y disparo a ¿cómo se llama? Al átomo con un cañón de rayos alfa. Entonces eso puede tener una energía más grande que la energía del átomo. ¿Ok? Entonces puede ocurrir, por supuesto que puede ocurrir. Entonces hacemos una gráfica, la que está abajo es una gráfica del potencial total. Entonces, ¿qué es el potencial total? La suma del potencial ficticio y del potencial real. ¿Ok? Entonces hacemos una gráfica de potencial total contra R. R es el vector de posición. Entonces nos dice allá, bueno, si hay velocidad, entonces hay vector de posición, ¿eh? Si no hay velocidad, pues no hay vector de posición. Entonces me dice, para que pueda existir esa velocidad, E tiene que ser mayor que el potencial total. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir eso es que si hay una línea ya punteada que dice, y está señalada con una flecha roja que dice energía total E. Esa es como es una constante, pues es una línea recta horizontal. ¿Okay? Entonces, esa línea recta horizontal es de la energía total del sistema. Entonces, si el objeto tiene una energía total del sistema más grande que más arriba, que está arriba de la energía total, de la línea recta horizontal de energía total, entonces eso es una zona prohibida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa resta me va a dar negativo y va a ser raíz de números negativos. Entonces no existe velocidad, no podemos calcular en dónde está el objeto. ¿Ok? Entonces es una zona prohibida. Pero si la gráfica de potencial total queda por debajo de la línea recta horizontal, entonces eso va a ser una zona permitida. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden decir, bueno, ¿y de dónde salió esa gráfica? ¿Cómo la conocemos? Bueno, ahorita es una gráfica cualquiera, ¿no? No está representando ninguna función que conozcamos. Sí la vamos a conocer en qué momento, en el momento en que conozcamos la energía potencial. Ahorita nada más estamos describiéndolo cualitativamente. Entonces, si la gráfica de energía potencial total queda por encima de la recta horizontal, entonces es una zona prohibida. Si la gráfica de energía potencial total queda por debajo de la recta de energía total, horizontal de energía total, entonces es una zona permitida, y eso se va a ir dando. Entonces esas son las características
de cómo decimos que es una zona permitida y cómo es una zona prohibida. El que va de 6, un pedacito más de 6, 6.5 a 9, por ejemplo, hay un R2 y R3. Entre R2 y R3 hay una zona prohibida. ¿Por qué es prohibida? Porque la gráfica de energía potencial está por encima de la recta horizontal. ¿Okay? Y el otro pedacito de R3 hacia adelante, pues es una zona permitida. ¿Por qué? Porque la gráfica de energía potencial queda por debajo de la recta horizontal. Entonces, esas son las características que tiene la gráfica esta. Ahorita solo es cualitativa, después la vamos a hacer ya una función. ¿Por qué? Porque vamos a conocer UDR. ¿Ok? Entonces, de modo cualitativo, nosotros podemos hacer una descripción de la gráfica. Entonces, la descripción es que la energía total no puede tener valores menores que el potencial total. ¿Por qué? Porque si no, quedaría una velocidad imaginaria y por lo tanto no hay una función de posición, ¿no? ¿Ok? Y las zonas permitidas y las zonas prohibidas se van describiendo, como ya dijimos hace un momento, ¿no? Ahí lo importante es la gráfica de la energía potencial y la vamos a comparar con la recta de la energía. Entonces, esto es lo primero que podemos decir acerca de esa gráfica, ¿no? De modo cualitativo. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa más podemos decir de esa recta de modo cualitativo siempre? Entonces, ahorita todo es descripción cualitativa. Ahorita vamos a ver. Entonces, siempre de modo cualitativo, nosotros podemos hacer la siguiente observación, las siguientes observaciones. Sí, fíjense en la gráfica, ¿no? Vamos a suponer que nosotros podemos manipular, funcionamos algo así como un ser superior y podemos mover la energía del sistema. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer que la gráfica de energía total, la recta horizontal de energía total, la podemos subir y bajar como nosotros queramos. Entonces, una característica más cualitativa que tiene este sistema es si la recta de energía total toca un solo punto de la curva del potencial total, entonces va a haber una órbita abierta. ¿Ok? Si la recta horizontal que representa la energía total toca un solo punto de la gráfica del potencial total, entonces se va a dar una órbita abierta. ¿Y cuáles son las órbitas abiertas? Bueno, las de los cometas, que son hipérbolas. Entonces, las hipérbolas son órbitas abiertas. Entonces, los cometas tocan un solo punto de la ecuación del potencial total, de la función del potencial total. La energía total del sistema toca un solo punto de esa gráfica. ¿Ok? Entonces es una órbita abierta. Si toca un punto, es una órbita abierta. ¿Cuáles son las órbitas abiertas? Bueno, realmente las órbitas abiertas son las hipérbolas y las parábolas. ¿Ok? Entonces eso nos da órbitas abiertas. En el átomo, ¿hay órbitas abiertas? Por supuesto que sí, cualquier partícula que pase cerca del núcleo y no quede atrapado. Ya sabemos que hay, por ejemplo, iones. ¿Ok? Entonces los iones tienen la capacidad, si un átomo en general es neutro, pero si uno de los electrones se escapó, es decir, adquirió una órbita abierta,
¿Okay? Entonces eso ya se convirtió en un ion. ¿Okay? Entonces, en los átomos igual se pueden dar órbitas abiertas del electrón que se escape. Entonces, si toca un solo punto de la curva del potencial total, se dan órbitas abiertas. Si toca 2 puntos de la curva, entonces eso va a ser una órbita cerrada. ¿Ok? Entonces, si toca 2 puntos, si la recta horizontal de energía total toca 2 puntos de la gráfica, entonces se tiene una órbita cerrada. Bueno, ¿y cuáles son las órbitas cerradas? Bueno, pues las órbitas elípticas. Entonces, las órbitas elípticas tocan 2 puntos de la gráfica del potencial total. Si además ese recorrido de la recta lo bajamos hasta el mínimo, ¿ok? Entonces se va a tener una órbita circular, ¿ok? Entonces, si toca un solo punto, es una órbita abierta. Si toca 2 puntos de la gráfica, es una órbita cerrada, siempre y cuando esté en una zona permitida, por supuesto. Y si es el mínimo, entonces es una órbita circular. ¿Ok? Entonces, en las zonas prohibidas, ahí no van a haber órbitas. ¿Por qué? Porque primero es una zona prohibida. ¿Qué quiere decir? Que la energía potencial es más grande que la energía total, y entonces ahí no va a haber mínimo, ahí va a haber máximo. Entonces, en los máximos que se dan en las zonas prohibidas, ahí no hay órbitas, ¿ok? Solamente hay órbitas en las zonas permitidas, ¿ok? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Perdón, aquí hay alguna pregunta. ¿Se ve bien? Oumuamua. Sí, así se llama. David Santi pregunta el Oumuamua. Sí, es un asteroide que entró al sistema solar y como no sabían qué era, empezaron a decir que era una nave extraterrestre, pero ya que se echó a perder y la dejaron allá los alienígenas en el espacio, ¿no? Ese era el Oumuamua. Después ya se dieron cuenta de que es un asteroide, ¿no? Pero entró a nuestro sistema solar, ni siquiera venía de la nube de Oort, sino que venía de más allá de la nube de Oort. ¿Ok? Entonces, ni del cinturón de Kuiper, ¿ok? Más allá, fuera de nuestro sistema solar. Se salía del sistema solar. Era le llaman, hasta muchos decían que era un objeto extragaláctico, es decir, de fuera de nuestra galaxia. Bueno, eso quién sabe, ¿no? ¿Cómo lo podrían decir? Bueno, quizá por la energía. Habría que ver algún artículo que reporte la energía del sistema y a ver si la nube de Oort no tiene esas energías, ¿no? Bueno, entonces ese era el Oumuamua. Entonces el Oumuamua tenía esas características, tocaba solo un punto de la función de energía potencial total, era tocada solo en un punto por la energía, por la recta de energía total del sistema. ¿Ok? Bueno, entonces, ahorita, un momentito. Entonces, si nosotros ya podemos calcular de modo hasta ahorita cualitativamente las órbitas, bueno, entonces ponemos otra característica cualitativa también a la órbita. Entonces vemos, uno, que las órbitas, para que sean circulares, tienen que estar en un mínimo. Entonces, ¿eso qué es? Bueno, es un criterio de una primera derivada. Entonces, allá tenemos el primer criterio, la primera parcial del potencial total respecto de la posición evaluado en el radio de
de ese círculo que se va a dar es igual a 0. Entonces, eso me va a dar la primera característica. Ya sabemos que la primera derivada igualada a 0 es para calcular un máximo o un mínimo. Acá me dice, bueno, si usted está en una zona permitida, lo único que puede calcular allá es un mínimo. Si está en una zona prohibida, no puede calcular nada. ¿Okay? Los máximos para nosotros ahorita no van a estar permitidos. ¿Okay? Solo los mínimos. Entonces, el criterio de la primera derivada es la condición para que una órbita sea circular. Si estamos en una zona permitida y el radio es más grande que el de una órbita circular, entonces eso va a ser una elipse, por supuesto. ¿Okay? Esa es la primera característica. La primera derivada tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Y como es un mínimo, entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la concavidad se abre hacia arriba. ¿Okay? Entonces, eso es el criterio de la segunda derivada. Entonces, la segunda parcial del potencial total respecto de R, ¿okay?, evaluada en ρ, tiene que ser mayor que 0. Eso va a ocurrir para las elipses y para las circunferencias. ¿Okay? Entonces, esos dos criterios son para las órbitas cerradas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles dos criterios se pueden aplicar a una órbita cerrada? Los únicos dos criterios son, uno, que se dé una órbita circular, criterio de la primera derivada, o que se dé una órbita elíptica o circular, criterio de la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, eso es cualitativo, nada más estamos por observación de la gráfica sin tener ningún elemento para calificar esto. ¿Por qué no tenemos ningún elemento? Porque no conocemos todavía la energía potencial real. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues nos vamos con una energía potencial real. Entonces, una energía potencial real, pues sería una como les estoy mostrando. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que tenemos una fuerza que está dada por esa expresión de ahí, menos K sobre R a la N, y que está en la dirección de ER. ¿Ok? Entonces, fíjense, si fuera un sistema planetario, esa K que está allá de factor en el numerador, esa K sería la constante de gravitación universal por la masa 1 y por la masa 2. ¿Ok? Si fuera un sistema planetario. Si es un sistema atómico, pues esto se estaría refiriendo a la ley de Coulomb, y eso sería pues la fuerza de Coulomb, ¿no? Y en la fuerza de Coulomb la constante está dada por 1 entre 4 pi y epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la permitividad del espacio vacío, por 1 entre 4 pi epsilon sub 0 y Q1 y Q2 en el numerador, ¿no? Entonces, la multiplicación de las cargas dividido entre 4 pi epsilon sub 0. Eso sería la K. Entonces, realmente esa fuerza puede representar fuerzas, otra vez, entre las partículas subatómicas o planetas y soles. ¿Ok? O planetas y sus satélites como la Tierra y la Luna. Y esa EDR es el vector de posición, el vector unitario de posición que va del centro de masas del objeto más pesado al objeto más liviano. ¿Ok? Entonces, pero ya sabemos cómo funciona eso. Entonces, para calcular, ya tenemos la fuerza, pues aplicamos nuestra función trabajo, ¿ok? Ya sabemos que es el producto punto entre la fuerza punto de R, y la integral va a estar desde R hasta infinito. ¿Ok? Entonces hacemos el producto punto, ya sabemos que dr
realmente es EDR, DR. Entonces, como ese EDR.EDR nos va a dar 1, ¿okay? Y hacemos ese signo sale, hacemos la integral y nos da eso que está allá, ¿no? K por R a la menos n más 1 dividido entre menos n más 1 y que está evaluado desde R hasta infinito. Cuando lo evaluemos en infinito, como ese R a la n menos 1 realmente pasa al numerador, ¿ok? Cuando lo evaluemos en el infinito, ¿ok? Ahorita les pongo la evaluación. Cuando la evaluemos en el infinito, resulta que en el R a la n menos 1, n es cualquier número, puede ser 1, 2, 3, 4, cualquier número, pero R es el infinito, ¿no? Entonces, R elevado a la 1, 2, 3, 4 nos va a dar infinito, es decir, un número muy grande, entonces nos va a quedar 1 sobre infinito, y cuando tome el valor de R, pues nos va a quedar menos 1 sobre R a la n menos 1, ¿ok? Entonces, ese 1 entre infinito nos queda 0, ¿ok? Y al final nos va a quedar menos K sobre n menos 1, R a la n menos 1. Entonces ya tenemos la energía potencial real. La energía potencial real. Entonces, como ya tenemos la energía potencial real, pues calculamos nuestro potencial total, que es el potencial real que acabamos de ver, acabamos de calcular, y nuestro potencial ficticio. ¿Ok? Entonces ya con nuestro potencial ficticio, agarramos y calculamos la primera derivada del potencial total respecto de R y lo evaluamos en una R que haga esa órbita circular. Recuerden que la primera condición, la primera derivada, es para hacer órbitas de circunferencia, órbitas circulares. ¿Ok? Entonces hacemos la característica para que tenga una órbita circular y podemos calcular ya la constante, que es el momentum angular cuadrado, lo calculamos así, ¿ok? Y entonces aplicamos nuestra condición para segunda derivada. Entonces ya la primera condición, la primera derivada es para que se dé una órbita circular. La segunda condición, la segunda derivada del potencial respecto de R es para asegurarnos de que eso sea un mínimo, que la concavidad esté hacia arriba. Entonces hacemos el criterio de la primera derivada, okay, obtenemos la L cuadrada. Hacemos el criterio de la segunda derivada, obtenemos la expresión que está ahí abajo, sustituimos cuánto vale L en función de mu, K y rho, ¿okay? Y resolvemos esa inecuación que está allá. Resolvemos esa inecuación que está allá. Estoy acomodándolo ahorita. Vamos a ver, ahí está. Ok, entonces resolvemos. Y una vez que ya resolvimos, ahorita, ahí está. Una vez que ya resolvimos, ya aplicamos nuestro criterio de la... ¿Qué pasó? Perdón. Aplicamos el criterio de la segunda derivada ahorita. Ok. Entonces, una vez de que ya aplicamos los dos criterios, el criterio de la primera derivada es para asegurarnos de que la órbita es circular. El segundo es, y que ya sabemos
Cuando aplicamos el criterio de la primera derivada, lo que estamos hallando es un punto crítico. Puede ser un máximo o puede ser un mínimo. ¿Okay? Entonces aplicamos el criterio de la primera derivada y decimos, bueno, es la condición para que sea una órbita circular. Pero también tenemos que aplicar el criterio de la segunda derivada para asegurarnos de que eso que hallamos es un mínimo. Porque si es un máximo no nos sirve. ¿Ok? Entonces aplicamos el criterio de la segunda derivada, nos aseguramos que sea un mínimo. Entonces nos dice que si nosotros queremos vivir, recuerden, ahí está la función de fuerza es K sobre R a la menos N. Y aplicando los criterios de primera derivada y de segunda derivada, nos dice, bueno, esa N que calculó, le dice que las funciones de fuerza válidas en un sistema, en un universo, ¿okay? En un universo donde podamos subsistir nosotros, lo que nos dice es que tiene que ser menor que 3. ¿Ok? Bueno, menor que 3. Recuerden, ¿qué es lo que pasa con las funciones de fuerza? Si eso es la ley de gravitación universal, pues la n vale 2. ¿Ok? Entonces está dentro de lo permitido. ¿Ok? Cualquier universo exótico que tenga n menor que 3 cumple con las condiciones para que se pueda dar la física como nosotros la conocemos. ¿Ok? Que los planetas puedan girar, que la gravedad vaya hacia abajo. ¿Ok? La única condición que tiene que cumplir es que n sea menor que 3. Entonces, 2 pues está dentro del rango, así que no hay problema, pero no dice que tiene que ser exactamente igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que esto puede ser 2.5, 1.8. ¿Ok? La n con que sea menor que 3. ¿Ok? Ya cumplió con la condición de que los planetas giren alrededor y que la gravedad vaya hacia abajo y que todo funcione más o menos como lo conocemos. ¿Ok? Entonces, estos son los criterios de la primera y segunda derivada. Por supuesto, nosotros, nuestra función de fuerza, las dos funciones de fuerza que vamos a utilizar es K sobre R cuadrada por E a la R. ¿Ok? K sobre R cuadrada. Si esa K es la de gravitación universal, es decir, G por M1 y por M2, pues eso es un sistema planetario. Si K es Q1, Q2 entre 4pi y epsilon sub 0, bueno, pues ese es un sistema atómico. ¿Ok? Entonces, lo único que va a hacer diferente esto es el tipo de K que vamos a utilizar. ¿Ok? A ver, vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? Entonces, ya sabemos cómo calcular una lagrangiana para un sistema central. ¿Ok? Entonces, una vez que ya nosotros conocimos la lagrangiana para un sistema central, lo que hicimos fue poner el centro en el objeto más pesado y decir la R no es constante, la R puede cambiar, es decir, no es un sistema circular, sino puede ser elíptico, parabólico, hiperbólico, cualquiera de las funciones que ya conocemos que rigen al sistema solar. ¿Ok? Cualquiera de las cónicas. Pero hay que, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Cualquiera de las cónicas, pero no únicamente las cónicas. ¿Ok? Pueden haber sistemas que no tengan ese tipo de órbitas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Hasta ahorita estas condiciones son las que tenemos que llenar. Que sea un sistema que cumpla, uno, cómo construir nuestro potencial total. Ya sabemos ahorita que el potencial total es el potencial real más un potencial ficticio, que es L cuadrada entre mu y R cuadrada.
¿ok? Ese es el potencial ficticio, L cuadrada sobre 2 mu R cuadrada, y un potencial real, ¿ok? Y ese potencial real, bueno, pues va a depender de esa K. Entonces, nosotros cuando estemos calculando para los sistemas planetarios, la n es igual a 2, entonces nos va a quedar allá n menos 1, 2 menos 1, pues nos va a quedar 1, entonces va a ser k sobre r, y n menos 1, pues es 1, entonces nos queda nada más que el potencial real es k sobre r, nada más, k sobre r, ¿ok? Entonces, y ya vimos los dos criterios que se utilizan para decidir si el sistema es posible. Entonces, ¿cuáles son los dos criterios? El criterio de la primera derivada, que ese criterio nada más me ubica en que estamos en un punto crítico, ¿ok? Y el segundo, que ese punto crítico es un mínimo, ¿ok? Entonces, esos son los dos criterios. Ahorita lo hicimos con la n diferente de 2, pero para ver que es el mismo criterio, ¿no? Es el mismo criterio. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí, seguimos platicando un poco más de esto, todavía nos hace falta más. Todavía estamos empezando a platicar acerca de los movimientos planetarios. ¿Ok? Vamos a seguir un poco después con estos movimientos planetarios, vamos a ver cuáles son las condiciones para que se den las cónicas. ¿Okay? De aquí van a salir las cónicas, de estos criterios que vamos a estar aplicando. Claro, no solamente los criterios, ahorita es el criterio de la primera y segunda derivada. Y esos dos criterios se los vamos a aplicar, pero específicamente a la ley de gravitación universal y a la ley de Coulomb para ver cómo se mueven los átomos y cómo se mueven los planetas. ¿Okay? Entonces ahí ya, ahorita es para cualquier fuerza, es K sobre R a la N, pero nos vamos a ir más específicamente a la ley de gravitación universal y la ley de Coulomb. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a dejarlo ahí, seguimos platicando acerca de la ley de gravitación universal y de la ley de Coulomb el jueves. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, está bien. Perfecto, a ver cuántos minutos. Ok. 3, 12 estuvimos hoy. ¿Ok? Entonces, voy a tratar, no es seguro, porque le digo, tiene un poco más de complicación calificar los exámenes. ¿Cómo se llama? Porque hay que ponerlos en PDF, no todos los pusieron en PDF, algunos le tomaron fotos nada más y así subieron las fotos. Entonces yo los tengo que poner en PDF para poder ponerles notas y y bajarlos todos y después subirlos todos. ¿Ok? Entonces, voy a tratar de tenerlos para este jueves, pero es complicado, ¿no? No se los aseguro. Más seguro para el siguiente lunes. ¿Ok? Sí, está bien. No hay ninguna pregunta acerca de esto que vimos hoy o acerca de cualquier otra cosa, ¿no? Cuando decía cónicas, se refería a las trayectorias que seguirían. Sí. Lo que pasa es que todas estas trayectorias, todas las trayectorias, nos van a dar hipérbolas, parábolas, elipses y circunferencias en como primer resultado. Entonces, el primer resultado, el resultado evidente, son las cónicas. Pero recuerden, ¿cuándo se van a dar cónicas? Aquí lo que no hay que perder de vista es que se van a dar cónicas porque estamos tratando un sistema únicamente de dos cuerpos. Cuando se da un sistema de dos cuerpos, se dan cónicas, elipses, círculos, parábolas, hipérbolas, ¿ok? Sistema de dos cuerpos, eso es lo que da.
Pero cuando los sistemas son de 3 cuerpos o más, las órbitas pueden cambiar. No necesariamente van a ser cónicas. Vamos a mostrarlo precisamente. Nada más como adelanto, ¿no? Hay algunos planetas, por ejemplo, Mercurio, que hace un movimiento que se llama de precesión. Esa es una cónica. Sí es una cónica, pero es una cónica que no cierra, es una elipse que no cierra exactamente. Y cada 250.000 años se repite el movimiento. Entonces, va dibujando una figura que se le llama así, una elipse en precesión. ¿Ok? Pero hay otras órbitas, vamos a verlas un poco más adelante, pero con el movimiento de Mercurio vamos a meter un término allá que va a modificarnos el movimiento de elipse, ¿ok? Porque en general casi todos son elipses, ni la Tierra está en círculo, ni Mercurio, que está muy cerca del Sol, está en círculos. Mercurio, de hecho, es una elipse que precesiona. Es la primera que se observó que precesiona. Y ya después se ve que todos precesionan, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un sistema de 2 cuerpos, es un sistema de muchos cuerpos. Entonces, sí, cuando nos referimos a las cónicas, son parábolas, hipérbolas, elipses y círculos. ¿Okay? En primera aproximación, o sea, como 2 cuerpos. Ya cuando metemos, por ejemplo, la Tierra, la Luna y el Sol, ya son 3 cuerpos. Entonces, ¿qué le pasa a la órbita de la Tierra? Precesiona, es una órbita que precesiona. ¿Okay? Siempre va a ser una elipse, pero es una elipse que va a precesionar. Y así le va a pasar realmente a todos. Imagínense cuando se está moviendo Júpiter, que es un gigante, y se alinee con la Tierra y Marte y Venus, va a deformar esa elipse, ¿no? Entonces es claro que tiene que precesionar. Bueno, casi claro, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo es esa precesión? ¿Por qué se da esa precesión? ¿Ok? Pero sí son hipérbolas, son cónicas, todas las cónicas. Los objetos como los cometas, esos tienen órbitas abiertas, que también son cónicas, parábolas o hipérbolas, pero también son cónicas, ¿ok? Pero de órbitas abiertas, es decir, nada más tocan un punto de la gráfica de potencial total, nada más tocan un punto de esa gráfica, ¿ok? Bueno, sí. Entonces, si no hay más preguntas, seguimos con el movimiento de los planetas para la próxima clase. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Perfecto, profe. Sí, está bien. Ok, entonces les voy a enviar las notas, ¿ok? Y para que ustedes les den una leída y pues puedan haber más preguntas. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el jueves a las 11. De acuerdo. Sale hasta el jueves, profe. Dale, un gusto. Bueno, Gracias. Cuídense. igualmente, bonito día. Que tenga buen día. Gracias. Bonito. Gracias.